Vale chicos, empezamos el segundo día del reto levantarnos a las 5 de la mañana. Me encuentro muy emocionado también y con mucha energía de empezar este segundo día. Una de las cosas muy importantes que también voy a estar mencionando dentro de este reto es irnos a la cama lo más pronto posible. Ahorita son ya 12 de la noche, como estaba haciendo algunas actividades con mi familia, se me fue un poco el tiempo, así que nada, pues quiero comentarles todas mis conclusiones, si he visto un progreso, si he tenido más tiempo para realizar más actividades, si realmente es algo productivo o simplemente es algo que mucha gente dice pero que no tiene ningún resultado. Suscríbanse, denle like, nos vemos mañana. El primer reto del día consiste en apagar la alarma, ya que para mí se ha resultado un poco difícil levantarme, entonces he tenido que instalar esta aplicación donde tengo que resolver 5 ecuaciones matemáticas para poder apagar la alarma. El primer desafío de la mañana es ir a trotar. Como bien dice el libro Club 5 de la mañana, la fase número 1 de 5 a 5 y 20 es muévete. En mi caso es ir a trotar. Es una actividad que me mantiene despierto, que me ayuda a despejarme y que me ayuda a tener mucha energía durante todo el transcurso del día, lo cual me va a ayudar a mejorar mi energía para continuar con todas mis actividades y hacerla de la mejor manera posible. Buen día chicos, segundo día del reto de levantarnos a las 5 de la mañana. Simplemente me tomo esta ducha porque es como que me siento con más energía. Tengo que grabar este video, tengo que editarlo también, tengo que leer muchos libros y tengo que hacer algunas actividades de la universidad. Luego ya les voy a estar comentando sobre algunas sensaciones. Voy a ponerle solo foco a trabajar en los proyectos que tengo para el día de hoy, grabar este video y terminarlo para el día de mañana subirlo. Así que vamos allá. Bueno, hasta ahorita no hemos llevado nada mal este reto. Todo va bien hasta el momento. Lo único sí que me ha costado es acostarme temprano, porque en sí al levantarse temprano a las 5 de la mañana no es como un reto, no lo veo como un reto. Lo que sí lo veo como un reto es acostarme temprano, porque tengo que ajustar mi horario, tengo que acostarme más temprano, a veces tengo actividades con la universidad, tengo actividades con mi familia, entonces tengo que adaptar eso a mi horario y entonces como que a veces sí se me va un poco el tiempo y entonces tengo que apurar y nada, pues chicos, ya vamos a comenzar con las actividades que tenemos que hacer el día de hoy, así que vamos. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the... Y buen día chicos, bueno, ya terminamos todas las actividades del día y ahorita justamente vamos a ir a comprar el siguiente libro para mi colección. No tengo una conclusión clara todavía porque tengo dos opciones. La primera es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y la segunda es Padre rico y padre pobre de Robert Kiyosaki. Pero las dos opciones me interesan, entonces no tengo bien claro cuál quiero ir a comprar, y justamente había una feria de libros cerca de mi casa. Entonces voy a aprovechar y voy a ver si puedo comprar los dos, compro los dos, pero si no, solamente para uno. Recalcar que ya había terminado de leer dos libros de desarrollo personal, uno que era Hábitos Atómicos y el otro que era Club de las 5 de la mañana, y el otro que era también Cómo ser rico, no me acuerdo bien el primero. Quiero leer uno de finanzas personales esta vez, entonces creo que Padre rico y padre pobre va bien con ese tema, entonces un punto a favor para ese libro. Entonces, bueno, estamos aquí, a la final he comprado el libro que más me ha gustado, Padre rico y padre pobre. Pero no solo eso, sino que también compré el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las demás. Ya les había comentado anteriormente que para mí ambos libros eran muy importantes, tenía muchas ganas de leerlos a ambos, pero Padre rico y padre pobre tenía una ventaja en particular, que era nunca había leído anteriormente un libro de finanzas personales, entonces tenía un punto a favor. Pero Cómo ganar amigos e influir sobre las personas también era un libro que también me interesaba demasiado y que la verdad tenía muchas ganas de leer. A la final fui a la librería y me comentaron de que estaban en descuento y que había una promoción. Terminé trayéndome los dos libros. Justamente el que voy a estar leyendo en este momento es Padre rico y padre pobre de Robert Kiyosaki. Y luego ya continuamos con Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. En este lado de acá también tengo los libros que he estado leyendo anteriormente,
desde que comencé con esto del mundo de desarrollo personal, el Club 5 de la mañana, que lo acabo de terminar de leer, y Hábitos de Rico, que fue el primero que comencé a leer. Y de ese lado también tengo el libro de Hábitos Atómicos, que para mí fue uno de los principales que me ayudó a organizar un poco más mi vida. Y algo muy importante también, chicos, que le quiero mencionar es que siempre deben tener un papel y boli a sus manos, porque aquí es donde yo anoto todo lo que aprendo, las cosas que voy a poner en práctica en mi vida, en la vida real, ya que el conocimiento es poder, pero si no lo ponemos en práctica de nada vale. Entonces, chicos, como pueden ver de este lado también en la pizarra, también tengo anotados los puntos más importantes para hacer este reto de levantarme a las 5 de la mañana, que fue inspirado también en el Club 5 de la mañana, en este libro. Si nosotros queremos empezar un cambio, debemos hacerlo de nosotros mismos, debemos cambiar un poco nuestra mentalidad, no solo leer, porque la información entra y sale, pero debemos retenerla y ponerla en acción también y practicarla. Así que, sin nada más que decirle, chicos, gracias por ver este video, gracias por ver este reto también, y nos vemos mañana en el día número 3 de levantándonos a las 5 de la mañana. Así que nos vemos. Don't misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.